Nosotros somos la Asociación Civil Mujer y Gobierno, que hace 14 años que estamos trabajando en temas sobre la igualdad de oportunidades, los derechos de las mujeres, los derechos humanos que competen a todos los colectivos, y nos encanta que estén sumándose a esta actividad. Muchas gracias a todos por participar. Estoy acá acompañada por algunas de las integrantes de Mujer y Gobierno. Natalia, podés levantar la mano para que te vean. Ahí está Natalia. Gabriela Quintana, que no sé si estará por ahí visible en la pantalla, y Silvana Mondino. Realmente nosotros cuando hace un mes y medio estábamos organizando este encuentro, este conversatorio, no pensamos que iba a ser un tema de agenda tan importante, porque justamente en este momento se está discutiendo el despacho en la Comisión de Legislación del Trabajo del Congreso, así que les juro que no nos consultaron, pero bueno, realmente coincidió. El teletrabajo es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Ustedes saben que San Agustín decía que él sabía lo que era el tiempo, pero que en realidad era difícil explicar lo que era y que prefería no explicarlo. A mí me pasa un poco con el teletrabajo, porque yo estuve repasando un poco la terminología, y entonces se habla de trabajo remoto, teletrabajo, trabajo a domicilio, trabajo a distancia, trabajo inteligente, coworking, y muchos más. Creo que es un tema que quizás en la discusión en el Congreso esté resuelta, pero requiere una definición. Muchas veces Oscar utiliza una figura mitológica de Roma que es las dos caras de Jano. Y creo que a lo mejor con el teletrabajo nosotros tenemos esta percepción. La cara amable, que serían todas las ventajas que se pueden dar con el teletrabajo en cuanto a la flexibilidad de horarios, el tema de no tener que viajar, el menor costo justamente en el transporte, la defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera, pero también tenemos la otra, la cara más oscura de Jano, que son todas las dificultades para las organizaciones públicas y para las organizaciones privadas y para las trabajadoras y trabajadores. Entonces nos parecía oportuno convocar a esta reunión donde estuvieran personas representantes de la empresa pública, de la organización pública, de la empresa privada, de los gremios, y que pudiéramos conversar libremente sobre esos temas. La dinámica va a ser que ellas van a hablar durante 7 o 10 minutos, ustedes pueden a través del chat hacer las preguntas, y Natalia, Silvana y Gabriela van a ir tomando esas preguntas, y bueno, vamos a tratar de hacer esto lo más dinámico posible. Yo no las voy a presentar, prefiero que ellas se presenten personalmente como ellas prefieran, y las escuchamos. Gracias por estar. Va a comenzar Bárbara Bonelli. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Somos mayoría mujeres, pero hay algunos hombres, así que... Gracias Su y a Mujer y Gobierno por este espacio. Yo la verdad es que les comentaba a Susana que el trabajo en la pandemia está siendo muy difícil como para todo el mundo. La Defensoría, yo soy, bueno, me presento, mi nombre es Bárbara Bonelli, soy defensora del pueblo adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, soy politóloga, y gracias a la insistencia de Susana también terminé la maestría de Administración y Políticas Públicas, que me iba corriendo ahí cuando me cruzaba por la legislatura para que entregue la tesis. La verdad es que me parece muy positivo, lo que está tratando de comentar es que a veces la diaria y la coyuntura y esta situación de emergencia encima te corre un poco de las instancias de reflexión, y festejo que se den estas instancias con mujeres y hombres de distintos lugares del país. La verdad es que mi sensación, como en términos introductorios, es que la pandemia ha problematizado, o más que problematizado, ha puesto en agenda pública cuestiones que fueron largamente pospuestas por las políticas públicas, por el Estado,
y obliga, fruto de la situación de emergencia que nos hace reaccionar ya, y por otro lado, de la necesidad de una salida colectiva, de una dependencia de todos para hacer frente a la pandemia, hace necesario que el Estado tome medidas específicas y urgentes sobre problemas que si bien desde la Defensoría venimos trabajando hace mucho tiempo, a veces no terminan de estar abordados por parte del Estado. Uno de ellos claramente es las tareas del cuidado, el trabajo no remunerado, otros temas que yo trabajo mucho, villas de emergencia, falta de acceso a los servicios públicos, personas en situación de calle, condiciones en los hospitales públicos y la disponibilidad de camas, que ahora empieza a tomar como la problematización, la informalidad laboral, que también está muy presente, toda la cuestión de informalidad incluso para acceder a los programas de emergencia del Estado, la pobreza y lo que nos convoca, las condiciones laborales y también el teletrabajo, que, digamos, si bien muchas veces se ha debatido, nunca ha estado tan presente en nuestras vidas como ahora. Yo siempre digo, o suelo pensar, ¿no? Que en realidad la pandemia no cambia el estado que tenemos ni la sociedad que tenemos, solamente la muestra cruda y tal cual es. Y lo que creo, y por eso festejo instancias como estas, es que es verdaderamente un desafío repensar y reimaginar esa sociedad y ese estado, y que si la pandemia nos obliga a hacerlo, que bueno, que ese sea uno de los aspectos positivos que podemos tomar de esta situación. Para contarles rápido, la Defensoría por suerte fue rápida de reflejos en adaptarse al teletrabajo. Nosotros teníamos mucha instancia presencial de personas que se acercaban a llevar adelante trámites y reclamos, y eso viró rápidamente a la atención telefónica. Tuvimos que nosotros empezamos el aislamiento en realidad antes del 20, esa misma semana, entonces esa semana fue como un caos de distribución de computadoras y de teléfonos y demás, para justamente adaptar la atención, que creció exponencialmente a nivel digital, digamos, o por vías telefónicas. Perdón. Entonces, la Defensoría se adaptó. De hecho, hace un rato estaba en una reunión de gabinete de la Defensoría en donde estaban hablando del tema de la distribución de las computadoras, que algunos van a la Defensoría y se llevan la computadora de escritorio y no es tan fácil de readecuarlo, decían desde el área de sistemas. Pero tenemos un área específica de la Defensoría, que es la Coordinación Operativa de Relaciones de Trabajo del Programa de Derechos Humanos y Laborales, que frente a esta situación generalizada, ¿no? Más allá de la Defensoría, la situación generalizada del país, llevó adelante una serie de recomendaciones apuntando al debate, que me pareció piola que contárselos en el marco de esta charla, y también tenerlas en cuenta en el marco de un eventual debate, eventual, no sé, posiblemente próximo debate parlamentario. En primer lugar, decir que el teletrabajo es una modalidad, digamos, que si bien ahora se está llevando adelante, la relación jurídica es exactamente igual que si la tarea fuera realizada presencialmente. Esto quiere decir que todos los trabajadores, obviamente, por más de que estén dando su prestación de servicio en esta modalidad ahora, gozan de los mismos derechos que si lo estuvieran haciendo presencialmente. En relación a las recomendaciones del planteo desde la Defensoría, por un lado, tener en cuenta la reversibilidad, es decir, que nada indica que esta modalidad de teletrabajo, o que esta modalidad que estamos implementando ahora no implica que sea adoptada definitivamente, si bien tal vez es una oportunidad para debatir en qué situaciones la merita, como decía Susana antes, tal vez hay algunas actividades que de repente, o trabajadores que se ven beneficiados por esta modalidad, pero sí alertar sobre algunas cuestiones. En primer lugar, lo que refiere a los tiempos de trabajo. Uno habla con cualquier compañero o compañera de la Defensoría, y calculo que a todos les debe pasar lo mismo.
hay una dificultad, estamos laburando mucho más tiempo físico de lo que laburamos normalmente cuando estamos presencialmente en nuestro trabajo. Obviamente debe tener que ver con esto, que uno va a su oficina, trabaja, cuando sale de su oficina es como que corta su actividad, vuelve a su casa, si bien, digamos, el uso de WhatsApp y de los mails hacen que eso se desdibuje un poco, como ahora es la regla, esos tiempos de trabajo se ven cada vez más desdibujados. Entonces, uno de los planteos desde la Defensoría fue justamente desaconsejar los servicios de mensajería, sobre todo instantánea, lo cual es muy difícil, pero fuera del horario de trabajo para justamente hacer esos cortes y favorecer a los tiempos de vida de las personas. Para eso se deberían prever regulaciones y también sanciones, ¿no? Para los casos de incumplimiento. Y también que se respeten, digo, como una recomendación también a los trabajadores y trabajadoras, que se respeten los descansos, los espacios de almuerzo, de descanso que normalmente se tienen en las instancias presenciales. En tercer lugar, lo referido a los elementos de trabajo. Es importante que se tenga en cuenta que los mismos tienen que ser provistos por el empleador, que es obviamente un deber de los trabajadores cuidarlos, pero que esos elementos tienen que estar provistos por el empleador. En cuarto lugar, el tema de la capacitación. Digamos, esto se produjo de manera intempestiva, o sea, de repente nos abordó la pandemia y todos empezamos a trabajar desde nuestras casas, y tal vez un montón de metodologías como esta misma, del Zoom o de las instancias digitales, no todos estábamos capacitados para hacerla, y también es importante señalar que eso es obligación, digamos, del empleador facilitar esa capacitación para que trabajadores y trabajadoras estemos en condiciones de prestar nuestro servicio y llevar adelante nuestro trabajo de manera correcta. Y algo importante que enfatizamos mucho de la Defensoría por diversas situaciones, pero que en este caso también me parece importante señalar, refiere a la capacitación para el resguardo de datos personales, porque al utilizar permanentemente medios digitales, muchas personas no se encuentran capacitadas, y es más, surgieron muchas aplicaciones, como incluso el Zoom, que por momentos se dijo que no era del todo seguro en relación a los datos personales, con lo cual me parece que es algo también importante a señalar. Después, todo lo que tiene que ver con los gastos derivados del trabajo, obviamente ahora, por la falta de regulación y por la rapidez a la cual nos tuvimos que adecuar, en la mayoría de los casos esos gastos están siendo absorbidos por los trabajadores y las trabajadoras, me refiero a las computadoras que usamos, la luz que consumimos, el internet, y demás, bueno, la energía eléctrica, todo, también el uso de telefonía particular, que lo estamos usando constantemente para el trabajo. Entonces es importante detectar esas circunstancias y que los empleadores faciliten los medios para justamente garantizar la prestación de esos servicios. Y por último, y para mí lo más importante de la reflexión de lo que quiero hacer, es lo que tiene que ver con el teletrabajo, la vida personal y familiar. Cómo se establecen estos límites, cómo se distingue entre los tiempos, pero sobre todo cómo esto ha afectado, como decíamos antes, trabajamos más de lo que trabajábamos en instancias presenciales, y sobre todo las que trabajamos más somos las mujeres. Hay un estudio que de hecho también me lo facilitó Susana, llevado adelante una encuesta que hizo el INAP, que justamente señala cómo el trabajo afecta más a las mujeres con hijos a cargo. Como sabemos, el trabajo de cuidados es algo que nos afecta a todos, o sea, todos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado de las tareas de cuidado, ya sea cuando fuimos bebés y nos cuidaron nuestras madres, nuestros padres, o personas que estaban a cargo nuestro, y también en una etapa más posterior de la vida que se puede llegar a necesitar, hablo de la tercera edad. El problema es que esta tarea siempre ha estado concentrada en su mayoría por las mujeres. De hecho, INDEC dice que el trabajo no remunerado de cuidado lo hacen un 76% de las mujeres,
y se encuentra fuertemente invisibilizado en términos normales y obviamente se ha profundizado en el marco de la pandemia con el teletrabajo y la presencia de las mujeres en la vivienda durante las 24 horas y de los niños y niñas también, fruto de que no están yendo obviamente a la escuela, no están escolarizados presencialmente. Entonces, si ya las tareas de cuidado eran normalmente absorbidas por las mujeres, esto se ha acrecentado y profundizado en el marco de la pandemia. Y eso obviamente siempre, en la normalidad y ahora también, va en detrimento del crecimiento y de la inserción laboral que tenemos como mujeres, porque obviamente esto afecta la posibilidad de estar trabajando y de crecer y de desarrollar nuestro trabajo, como generalmente lo hace, y también, como ustedes saben, hay una situación en la normalidad referida a la desigualdad salarial. A mí siempre me gusta decir esa estadística que dice que para las mujeres el año termina 98 días después que para los varones, fruto de las tareas que llevamos adelante, de nuestra doble jornada, y también de la desigualdad salarial, o sea, del trabajo de más que tenemos que hacer para alcanzar el mismo salario. Y cómo la mayor presencia, a su vez, de niños menores afecta la tasa de actividad femenina y el crecimiento y el desarrollo profesional que las mujeres tenemos. Entonces, un poco la reflexión que yo quería hacer iba en ese sentido. En las condiciones generales yo creo que, como para concluir, ¿no?, que todas las cuestiones que la pandemia nos ha obligado a debatir son temas sobre los cuales no hay que mirar para otro lado, no hay que hacer cuenta que no existen, sino que hay que aprovechar si algo positivo puede salir para debatirlos en profundidad, para debatir la forma en la que se tienen que incorporar en normas jurídicas o en debates que llevamos adelante, y no me parece menor cómo esto y cómo las mujeres que sabemos que siempre las tareas de cuidado y las tareas domésticas recaen mucho más sobre nosotras que sobre los hombres, nos vemos afectadas aún más en la situación del teletrabajo. Así que me parece que un poco eso era en términos generales, pero no quería dejar de discutir o de debatir o de sumar al debate la cuestión vinculada a la cuestión de género, que obviamente entiendo que a la mayoría como mujeres nos interpela, y a los hombres también debería interpelarlos para dar cuenta de esas desigualdades. Así que bueno, eso es un poco lo que me interesaba comentarles. Después seguramente podremos seguir debatiendo en el marco de los intercambios. Bueno, muchas gracias, Barbie. Sí, seguramente muchas de las mujeres, y conozco personalmente, están agobiadas por la suma de las horas de cuidado y la falta a veces de la corresponsabilidad de las tareas. Bueno, pasamos ahora a la opinión de uno de los gremios. Cecilia Cascante, me gustaría que te presentes y te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Ahí se desactivó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la participación, por la invitación. La verdad es que es un gusto estar acá, y sobre todo en este momento, como bien decías vos, Susana, ¿no?, tan particular. Si bien siempre la invitación hubiera sido bienvenida, el momento hace que sea mucho, mucho más especial. Adhiero, me encanta haber escuchado a Bárbara, y la verdad es que adhiero a todo lo que ha manifestado. Creo que realmente, de hecho, me ahorró unos cuantos minutos, porque hay un montón de cosas alegremente que ella planteó que yo las hubiera planteado también. Mi nombre es Cecilia Cascante, me presento. Yo en este momento estoy acá representando a la Unión del Personal Civil de la Nación. Mi rol dentro de la organización es formar parte del Consejo Asesor Permanente, coordinando específicamente la Comisión de Abogados dentro de la Secretaría de Profesionales. Bueno, decía, adhiero plenamente a lo que se ha manifestado, empezando por el hecho de que esto que se ha detonado ahora, en realidad son cosas preexistentes. Estamos muy de acuerdo con eso. Y uno de los temas, tal vez me gustaría, ya que me allanó mucho el camino con la cuestión de género y de las responsabilidades familiares compartidas,
tal vez puedo aprovechar los minutos para que el resto pueda hablar más tiempo y reconducirlo hacia el otro eje que tiene tal vez más que ver con mi vocación específica, y que es el tema de las relaciones laborales y del futuro del mundo del trabajo. Cuando Bárbara recién planteaba esto, vino a manifestar cosas que ya existían. También es cierto que esa premisa la podemos aplicar para decir que todos estos planteos que vienen en torno a la implementación de la tecnología en las relaciones del trabajo, en realidad también es un planteo que viene desde hace muchos años, a tal punto que la OIT desde hace años viene trabajando para celebrar su centenario, que fue el año pasado, bajo el título que la conferencia fue El futuro del mundo del trabajo. Nosotros, digo, porque la discusión esta sobre qué pasa con la tecnología del trabajo, esta relación, es algo que es fundamental que tenemos que discutir, y hacia el teletrabajo y a esta situación, que vino a traerla de golpe, ¿no? O sea, como a tirarla de manera masiva e impuesta, pero es algo que ya venía pasando por cuentagotas de alguna manera. Nosotros como organización participamos en el Internacional de Servicios Públicos, que después si queda tiempo les cuento un poco más, pero no los quiero desviar, y la verdad es que a partir de la Internacional siempre estamos en torno y participamos en los debates en el ámbito de la OIT, y cuando se dio esta discusión, nuestro planteo fue, si vamos a discutir el futuro del trabajo, discutamos también el futuro del capital, pero sobre todo discutamos como si fueran las dos caras de la moneda, pero el lomo que la junta es el Estado. Entonces, si vamos a hablar de tecnología y de implementación de la tecnología en el trabajo, discutamos las estrategias, las políticas para la implementación de la tecnología. ¿Por qué? Porque el centro de la política es el hombre, es la persona humana, no el hombre y la mujer, la persona humana. Somos nosotras, somos todos nosotros, no es la tecnología. Y pensar que el avance de la tecnología es una fuerza de la naturaleza que viene a avasallar compuestos o con formas, o con relaciones humanas, como son las relaciones del trabajo, el trabajador es un ordenador social, el trabajo crea cultura, cuántas veces, cuántos males sociales, cuando los discutimos y decimos qué hacemos con esto como sociedad, qué mal que estamos, decimos qué pena cómo se está perdiendo la cultura del trabajo. Bueno, la cultura del trabajo es algo muy importante. Y decía que estos avances tecnológicos y la implementación en general siempre tiene que ser analizada desde una política estratégica que englobe tanto la cultura del trabajo como la inclusión social en general. Nosotros pertenecemos a un mundo, ya ni siquiera hablo de un país, pero podemos hablar de nuestro país, que tiene un nivel de inclusión digital que no es alto, que es más bien bajo, y eso se ve reflejado, como bien planteaba Bárbara, dentro de lo que es el ámbito laboral. Pero nosotros como Administración Pública Nacional también tenemos que reconocer que se ve manifiesto en lo que es el pueblo, en lo que son los ciudadanos, que serían los usuarios de la tecnología para acceder a la administración pública. Con lo cual tenemos un doble desafío, porque hablar de una administración pública digital tiene ese doble desafío, no solamente la capacitación y la implementación de los recursos de software, de hardware, la capacitación para usarlos, la conectividad, que cuando hablamos de conectividad hablamos de redes que no en todos lados, lamentablemente el acceso a datos no está declarado servicio público, y eso hace que no sea uniforme y universal el acceso a los datos. Esto hago un paréntesis, soy trabajadora del Ente Nacional de Comunicaciones, por eso también, si me permiten hacer la observación, no se presta de manera uniforme en todos lados, no es la misma cobertura que hay en muchos lugares del interior del país, siendo federales, como es también el espíritu de este encuentro que es tan amplio y tan diverso, que la que tenemos en capital. Y por otro lado, el tema económico, el acceso a datos es carísimo, es muy caro, no hay una estructura, una EGT, una estructura general de tarifas, como sucede únicamente con la telefonía básica, lo cual también hace que un porcentaje de la población no pueda acceder a los datos para, en este caso, relacionarse con la administración pública, o como hablábamos antes, para el trabajador, ya sea teletrabajar por su propia cuenta, o incluso desarrollarse y capacitarse, porque es un aprendizaje cultural nuevo el tema de las TICs. Y los que somos analógicos, los que nacimos antes de los millennials y que no nacimos con la compu y todo esto, lo vamos aprendiendo en la medida en la que lo tenemos en la mano, y uno fue aprendiendo todas estas cosas porque pudo acceder a una máquina, porque se pudo pagar un servicio de internet, pero hay mucha gente que se queda atrás, y eso repercute en la ocupación, en el plano ocupacional para los trabajadores, y eso repercute también en el ciudadano a la hora de relacionarse con la administración pública. Entonces, ¿cómo hacemos para que este avance tecnológico, que bienvenido sea, porque a las personas nos sirve la tecnología,
pueda ser implementado de manera que dé frutos y que enriquezca a nuestra comunidad. Y en esto nosotros somos muy entendidos y muy amantes de entender que tenemos un sistema democrático y que nuestra Constitución Nacional y que nuestro orden permanentemente habla del diálogo en igualdad de oportunidades y de tratos, del diálogo y de la igualdad. Y en términos específicos de relación laboral, como que digamos, el sumo de la democracia, si uno quiere, en una sociedad traducida a los términos de la relación laboral, es la instancia paritaria. Así como nosotros vivimos nuestra democracia republicana consiguiendo leyes a través de su debate y el tratamiento en el Congreso por nuestros representantes, los trabajadores eligen a sus representantes, que son sus representantes sindicales. Así como los empresarios o los empleadores tienen sus representantes. En la mesa paritaria, todos los que estudiamos Derecho vimos el ejemplo, y más si alguien tuvo agresoría o alguien que vino, el ejemplo del sube y baja, ¿no? Esto de que vos tenés la diferencia de la vulnerabilidad del trabajador respecto del empleador. Y el derecho laboral justamente lo que hace es tratar de equiparar eso. En la mesa paritaria, en igualdad de condiciones, la representación de los trabajadores y la representación de los empleadores con el Estado como testigo y tutela y ordenando, logran llegar a acuerdos que después se consolidan a través de los convenios colectivos. Entonces, si nosotros realmente queremos que se implemente la tecnología, tenemos que hacerlo siempre bajo la premisa de que sea al servicio de la persona humana, que es el trabajador, la trabajadora, al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo, y en el ámbito laboral sí o sí su implementación tiene que darse en la mesa paritaria. Nosotros, yo esto le comentaba a Susana el otro día, estamos muy orgullosos y vemos la importancia de la representación en la discusión y la importancia de los ámbitos democráticos de debate, porque por ejemplo nuestro sindicato en el año 2012 incorpora a su estatuto como parte de sus objetivos y de su esencia el tema de la equidad y el tema de la equidad de género. Y no es casual que a partir de esa militancia de hombres y mujeres que tomamos el estandarte de la equidad como parte de nuestro estatuto, o sea, ni más ni menos, en el año 2018, que fueron las últimas elecciones, nuestra seccional quedó constituida con un 51% de mujeres en cargos de conducción. O sea, no es un cupo femenino, tenemos 51% de dirigentes sindicales. Qué casualidad, o qué no casualidad, que a diferencia de lo que ha sucedido tal vez en otros espacios, dentro de la administración pública, nosotras tenemos un convenio colectivo que desde el año 2006, y esto fue con intervención de nuestras compañeras, que tenemos estas compañeras que han tenido la suerte de estar en las mesas paritarias, justamente, esas compañeras lograron que nuestro convenio colectivo desde el año 2006 previera dispositivos para el abordaje y para la erradicación de la violencia, que son los que hoy estamos rogando y haciendo fuerza para que salgan promoviendo el 190 de la OIT. O sea, lo que la OIT pidió en 2019, nuestro sindicato, con una fuerza militante femenina muy fuerte y con un entendimiento de la equidad y de la no violencia, logró consagrarlo en 2006. Posteriormente, fuimos ganando otros derechos de género. Tal vez hubo un montón de licencias que, voy a ser honesta, estamos hablando en un ámbito constructivo, hay un montón de licencias que tenemos que actualizarlas, hay un montón de derechos que tenemos que actualizarlos, pero el tema de violencia de género fue abordado, tenemos licencia por violencia de género, pudimos establecerlo en las paritarias, pudimos establecer las franquicias para las personas con familiares a cargo, en función de lo que decía Bárbara. Hubo un montón de progresos en torno a la cuestión que tiene que ver con lo doméstico, siempre generando la cultura de las responsabilidades familiares compartidas. Y esto, bueno, me encantaría compartirles, tal vez lo podemos hacer por otro medio que les pueda pasar, porque la verdad es que es muy interesante ver el proceso de cómo se fue avanzando en los derechos de equidad. Yo diría de género que son derechos de equidad a través de la negociación de nuestro sindicato, pero quiero volver un poco a lo del teletrabajo. O sea, después me encantaría compartírselos y que de alguna manera lo divulguen. Pero es para valorizar la paritaria y para destacar el porqué de la importancia de que los actores estemos presentes en esas instancias, y porque el debate también del teletrabajo, si se llegara a reglamentar, tiene que darse en instancia paritaria. Nosotros, sinceramente, lo que vemos es que el COVID, tal cual planteaba Bárbara, precipitó de manera intempestiva, de manera masiva, el teletrabajo, que en realidad a nosotros nos llaman al trabajo a domicilio. Esto también que decías vos, Susana, la diversidad de conceptos que andan dando vueltas. En nuestro caso no hay mucho conflicto porque nos mandan, digo, o sea, directamente nos instruyen el trabajo a domicilio.
el 177 de la OIT habla de trabajo a domicilio, ¿sí? Y en realidad es cierto que lo que estamos hablando es de teletrabajo, que el 177 fue previo a la masificación de las TICs, porque también uno tiene que ser realista, el 177 es de otra década, es de otra etapa de la historia de las tecnologías. Pero bueno, en la conjugación de todo esto, nosotros resaltamos dos cosas. La primera, se implementó de manera masiva en detrimento de uno de los principios del 177, que es la voluntariedad. Pero lo entendemos, porque primero está la vida, primero está la salud pública, y es verdad que los derechos individuales son muy importantes y uno los tiene que defender, pero cuando lo que está en juego es la vida y la salud pública, aplicando el principio de razonabilidad, poniéndome de nuevo en abogada, está bien y hay que hacerlo. Y los trabajadores públicos tenemos la camiseta superpuesta, que este es otro tema que no quiero dejar de mencionar y que también lo mencionó Bárbara. Yo entiendo que tanto en ciudad como en el Estado lo que se está trabajando es increíble, a veces hasta duele y uno lo ve y habla con los compañeros, yo hablo con gente, con las compañeras, hablo con gente de todas las delegaciones permanentemente y uno siente orgullo porque por un lado te duele, porque ves que no hay corte de la jornada laboral, ves que hay unos sacrificios que son inhumanos, ves que se está dando más de lo que se puede con las herramientas propias, compartiendo la máquina con el hijo que está yendo a la escuela, o sea, yendo virtualmente a la escuela, pero se está trabajando un montón. Y esto no quiero dejar de decirlo, porque paralelamente siempre hay un desprestigio de lo público y del trabajo público, y es muy doloroso. La verdad que estar trabajando en tu casa después de las 10 de la noche o el fin de semana, cuando conseguiste la máquina, cuando terminaste tus quehaceres domésticos, y escuchar que se dice que el trabajador público no trabaja, o ciertas cuestiones, la verdad es que es muy doloroso y es muy injusto, por eso no quería dejar de hacer la precisión. Pero insisto, el tema de la voluntariedad, nosotros no tenemos ningún problema en que se soslaye razonablemente dentro de una situación de emergencia sanitaria. Por otro lado, nos parece también importante, como se mencionó, tener presente el tema de la reversibilidad, que el trabajador pueda volver a su situación original, el tema de la desconexión y la jornada, que son cosas diferentes, son discusiones que tenemos que darnos, tal vez discutir un nuevo concepto de puesta a disposición, porque la obligación del trabajador es la puesta a disposición. Tradicionalmente la entendemos por una jornada de 8 horas en un horario determinado. Bueno, veamos qué vamos a entender como puesta a disposición. El tema que también nos pareció muy importante y que lo fuimos levantando, sobre todo en la medida en la que fue pasando el tiempo, que la mayoría de los trabajadores, al principio había como un entusiasmo, ¿no? Esto que planteabas vos también de las dos caras, como la cara buena, me quedo en mi casa, qué sé yo, pero al poco tiempo empezaron a aparecer factores muy fuertes de soledad, de pérdida de información, así como está la hiperconectividad, está la hipoconectividad, un estrés por sentirse como medio satelital a lo que es la esfera de la organización del trabajo. Entonces nos parece muy importante mantener, si se llegara a dar un régimen de teletrabajo, si se llegara a establecer y a reglamentar, que sea parcial, que podría llegar a ser un par de días por semana, pero no toda la semana. Porque eso también perjudica al trabajador en su capacitación, en su aprendizaje cotidiano, en su aprendizaje de los compañeros que le enseñan, en su aprendizaje de la cultura organizacional. Se rinde menos, no es cierto que se rinde más, y lo estamos viendo, y además también le puede generar desventajas en su carrera, porque es mucho más difícil para una persona que no está presente poder ir enganchándose e ir creciendo. Ni hablar que se generan nuevas formas de violencia, porque esto también lo vemos, cordero que queda aislado se lo come el lobo, y lo estamos viendo mucho. Hay nuevas formas de violencia, las tecnologías traen nuevas formas de violencia, y nosotros tenemos que aprender y ver también de qué manera las vamos a ir avanzando. Lo que dijo Bárbara sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo, adhiero plenamente, tanto la parte que tiene que ver con lo musculoesquelético, como lo que tiene que ver con las nuevas enfermedades laborales, el estrés del consumo masivo de TICs, el estrés por hiper e hipoconectividad, esto de no diferenciar el hogar del espacio de trabajo, el tema del acceso a la infraestructura también, tal cual se planteó, hardware, software, quién lo mantiene, actualizaciones, capacitación, y también el tema de la conectividad. No es menor el tema de la privacidad de datos, y en esto agrego algo que también se planteó, no es solamente el tema de los datos del trabajador, también es el tema de que muchos trabajadores y trabajadoras a nosotros nos han planteado la inquietud de que ellos se ven administrando datos que son de la organización. Entonces también se necesita establecer los recados. ¿Qué pasa si se filtra un dato que no es del trabajador? El trabajador lo está trabajando desde su máquina, pero el dato es de la institución. Entonces también hay que establecer las cadenas de responsabilidades y los métodos de seguridad.
hay que hablar sobre los servidores, hay que hablar sobre un montón de cuestiones que hacen a la infraestructura que permite que se pueda llegar a desarrollar, llegado el caso, el teletrabajo. Los viejos nuevos problemas, cierro, los viejos nuevos problemas, que no lo dijo Bárbara, lo único, cierro sencillamente con esto. Nosotros entendemos, como dije al principio, que el eje tiene que estar siempre en la persona humana. Entonces, si va a haber un avance tecnológico, está buenísimo. Busquemos la manera de implementarlo, discutámoslo democráticamente, tratemos de evitar todo tipo de precarización y todo tipo también de institucionalización de prácticas que puedan terminar en una atomización social, cuando en realidad lo que más fuerte nos hace justamente es el espíritu colectivo, el espíritu de comunidad y la organización que nos da el trabajo en ese sentido. Perdón por el tiempo y gracias. Gracias a vos, Cecilia. Bueno, justamente hoy yo estaba escuchando parte de la discusión, ¿no? Y una de las cuestiones que se plantearon era que era un tema que requería realmente una discusión prolongada, porque son muchas las cuestiones que están, digamos, cruzándose, y que a veces el apuro lleva a sancionar leyes que luego tienen que ser reformadas, porque obviamente hay un montón de cuestiones que todavía no se han resuelto. Así que esto es, obviamente, a mi criterio también, con leyes de contrato de trabajo que tienen tanta antigüedad, digamos, requieren, con tantas cuestiones que se van incorporando aquí. Hay un artículo de la ley que espero que deroguen, porque es el artículo 175 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que queda prohibido encargar la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres ocupadas en algún local o dependencia de la empresa. Espero que se acuerden que ese lo tienen que modificar, ¿no? Bueno, ahora le paso, digamos, la posta a la empresa privada, a Victoria Castro, que nos acompaña. Así que, Victoria, encantada de tenerte con nosotros. Bueno, yo soy Victoria Castro, soy directora de Asabás, es una empresa tecnológica. Yo hace 35 años que trabajo en el rubro tecnológico. Soy de la comisión directiva de FAME, Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas. Susana fue muy amable en invitarme a mirar y poner la mirada desde lo privado, ¿no?, a lo público. Yo hace 5 o 6 años que pertenezco a algunas organizaciones sociales, hice un posgrado en Administración y Gestión de Organizaciones sin fines de lucro, con lo cual ahí tengo un poco el mix entre el privado, que estuve toda la vida, y el público. Trabajé en empresas privadas chicas, tuve mi propia pyme, trabajé en corporaciones internacionales, tengo así como un perfil de abanico bastante abierto. Y en relación al teletrabajo, yo no le llamaría teletrabajo, porque el teletrabajo es una palabra de hace muchos, muchos, muchos años. Me hace acordar este microfonito que tengo yo, con las clavijas. Y en realidad esto es como un trabajo virtual, porque en la realidad es un trabajo virtual. Le podemos llamar trabajo remoto, a distancia, virtual. Podemos tenerle un montón de acepciones a la palabra teletrabajo, que ya es teléfono y esto es virtual. Yo creo que dentro del trabajo remoto o virtual, uno tiene una amplia gama de diferentes posiciones, y dependiendo de la empresa donde se trabaje, el rubro donde se trabaje, y de cuál es la metodología de ese lugar donde se trabaje, se aplica mejor o peor o con distintas formas. Entonces yo lo que creo es que a futuro debería cambiar la ley en general, o la modalidad, donde tenga que ser todo más flexible y los compromisos tienen que ser entre partes. Porque no es lo mismo un trabajador que trabaja a la noche o uno que trabaja a la mañana, porque hay gente que da soporte 365 por 24 con horarios rotativos. Esa gente antes se tenía que trasladar a la oficina, trabajar toda la noche en una oficina, dar soporte, y hoy lo puede hacer remoto, desde su casa, lo puede hacer desde un teléfono, desde un dispositivo, desde una tableta. Entonces, yo creo que tiene que haber contratos entre partes para los diferentes rubros, las diferentes organizaciones, y que el empleador tiene que en ese convenio dar los requisitos, dar las necesidades, ponerse de acuerdo con el empleado, y que todo sea lo más humano posible y que sea un ganar-ganar para todos, ¿sí?
porque uno tiene también la posibilidad de ir a trabajar hoy al medio de un pueblo en la montaña, vivir muy contento en ese pueblo y trabajar para Buenos Aires, para Colombia, para donde quiera, sin necesidad de trasladarse. Y eso es un beneficio, porque las grandes ciudades también se componen de un montón de gente que le gustaría vivir en otro lado y no cerca de la oficina. Entonces hoy hay mucha gente que viaja 1 hora y media, 2 horas, con ninguna necesidad de sentarse en una oficina, porque puede trabajar remoto, tranquilamente con un dispositivo. Si vamos a todo lo que es las necesidades para un puesto de trabajo, el puesto de trabajo se compone de todo, se compone del lugar social, de la interacción con el compañero, de la interacción con el jefe, de la interacción con el proveedor, de salir de su casa de un ambiente repetitivo todo el tiempo, sobre todo las mujeres que hacemos de todo, porque nos despertamos a las 6 de la mañana, son las 2 de la mañana y cerramos la puerta, somos las últimas que ordenamos todo y que todo el mundo duerme y nosotros estamos con el último momento a ver qué hacemos mañana a la mañana con los chicos, y no nos alejamos de nada de eso. Entonces, ir a la oficina te da un espacio de distensión, de bueno, dejo todo esto, cierro la puerta, eso queda ahí y yo me voy a trabajar, que es un poco la posición que tenían los hombres. La mujer está en la oficina y se encarga de la lista del supermercado, se encarga del trabajo y se encarga de los chicos. Y sin embargo el hombre se siente y trabaja monotarea en eso que está trabajando. Entonces yo creo que el futuro del trabajo tiene que cambiar en Argentina y en todo el mundo. Hay muchos países mucho más avanzados con esto, con menos carga laboral, con menos días de trabajo, y uno puede optar por trabajar 8 horas por día o por trabajar 4 horas por día. Si uno va a buscar trabajos de 4 horas por día, es muy raro encontrarlos, o de 3 veces por semana, porque 3 veces por semana quiero tocar el piano, y 3 veces por semana quiero trabajar mediodía en un trabajo de abogada, lo que sea. Hoy la posibilidad laboral es como acotada, o trabajás 8 horas en un lugar y no tenés esta flexibilidad. El otro tema que tiene es que esto nos va a atravesar a todos y lo que tiene que cambiar son los liderazgos. Lo que tiene que cambiar es la gente que lidera estos equipos. Cómo trabaja humanamente y no le pide a las 3 de la mañana que conteste un mail. Yo le puedo mandar chats a todo el mundo a las 12 de la noche y la gente que trabaja conmigo no tiene necesidad de contestármelo en ese momento. Yo lo hago porque me senté, trabajé, lo distribuí y no necesito que me lo conteste en ese momento. Cuando ella tiene su horario laboral, se levanta, contesta, ejecuta, actúa, sin necesidad de ese momento. Lo que pasa es que hay abusos, y lo que pasa, yo que trabajo hace muchos años remoto, la gente tecnológica hace 20 años que trabajamos remoto, y a partir de que las comunicaciones se fueron mejorando en el mundo y que el sistema de los smartphones y la pasada de las aplicaciones móviles a partir del 2010, esto nos hizo trabajar 7x24, todos los días, no hay borde, no hay límite. Y el borde y el límite lo tiene que aprender a poner uno, y los líderes tienen que aprender a poner límite, y el líder lo que tiene que hacer, si es un buen líder, es mirar al otro, no mirar el objetivo del trabajo, cuánto tengo que facturar, o cuánto tengo que hacer, o cómo tiene que estar. Eso tiene que estar. Lo que no puede pasar es que a cualquier hora el líder se levante y pretenda que su equipo trabaje. Entonces el límite va por el nuevo liderazgo, que es más empático, que miras al otro, que la problemática del otro es tu problemática, porque el otro tiene una problemática y te la trae arriba del escritorio, se la preguntes o no se la preguntes. La problemática va a estar igual ahí. Entonces, el límite lo pone el empleado, lo pone el empleador, lo pone el líder, lo pone la ley, lo pone todo el mundo, pero creo que esto tiene que ser como más conversado, como más flexible, con mirar un montón de aristas, porque nosotros vamos a hacer una ley hoy y mañana va a ser mala la ley, porque el mundo cambió y la tecnología nos arrasó. Con el COVID lo que pasó, y esto le pasó al público y al privado, yo atendí hace muchos años el sector público como proveedor de tecnología, en el sector público no había nada, y yo creo que les proveí de material y de todo a todo el mundo. En el gobierno argentino 9 años trabajé, y era el boom de la tecnología. Las capacitaciones, nadie las quería hacer, porque si no eran a contrahorario, nadie las quería hacer. Y yo creo que las capacitaciones son para uno. Las capacitaciones en cualquier cosa que uno haga es para uno. El empleador, sea Estado, sea público, privado o lo que sea, hay que darlas, pero hay cosas que son autodidactas. Nadie me enseñó a usar un smartphone, nadie a ningún chico le enseña a usar una tablet, eso es intuitivo y eso es hacia lo que vamos. Mi papá tiene 94 y a la segunda vez que le di la tablet me dice, déjame a mí, esto va así,
y a nosotros en un puesto de trabajo nos tiene que pasar lo mismo. Lo que yo creo peor es el dato. La gente que se va a trabajar a su casa trabaja remoto, con datos que no están seguros, sean públicos o privados. Y eso es una responsabilidad muy grande, porque en lo público te vas a un juicio penal y en lo privado te despiden de la compañía. Entonces ahí sí hay que capacitar a la gente en cómo manejo el dato, en cómo lo cuido, en cómo lo preservo, dónde llega mi responsabilidad, hasta dónde yo la responsabilidad la tengo que tener, dónde no me tiene que sobrepasar esa responsabilidad de tener la base de datos del ANSES en mi escritorio acá en mi casa. Porque acá en mi casa pasan cosas. Acá en mi casa no tengo un lock que me cierran la máquina. Entra mi hijo, entra el perro, viene mi marido, viene la señora que trabaja acá, uno toca la computadora, se borra una base de datos. Y eso es un problema. Y en eso sí hay que aprender a capacitar a la gente y la gente tiene que tener su espacio de capacitación. De la jornada laboral, sea pública o privada, hay un porcentaje que tiene que ser capacitación, porque nosotros tenemos que ser un puente para los que vienen atrás. Entonces, uno en cualquier ambiente lo que hace es dar lazos. Yo te enseño a vos, vos me enseñas a mí, yo te conecto con uno, te conecto con el otro, te enseño a hacer esto, soy un buen líder, te explico cómo se hacen las cosas, te enseño a trabajar, te miro tus defectos y me miro tus virtudes, pero miro también lo que te pasa. Porque si vos tenés un chico con 40 de fiebre en tu casa, es raro que cuando vayas a trabajar no estés pensando en tu hijo. Entonces, por ahí te conviene quedarte en tu casa a trabajar. Y esto es parte de la flexibilidad que en muchos lados, hoy por hoy, vino como una lluvia. Llegó el COVID, todos nos fuimos a casa y desde el público hasta el privado más grande tuvo que repartir 4.000 notebooks, enseñándoles a gente que en su escritorio lo sabe trabajar, no saber conectarse desde su hogar. Entonces, la ley es muy difícil de armar, es muy difícil de armar un plan, y yo lo que creo es que tenemos que enseñarle a la gente a ser gente, a que sepa liderar, que el otro también existe, que los espacios no son todos públicos, privados y laborales, que cada uno tiene su espacio, y el empleado tiene que aprender a las 5 de la tarde, a las 7, a las 8, a la hora que le toque cerrar la máquina, abrirla cuando la necesite, y si trabaja por objetivos, él dispondrá de sus horarios. Entonces, yo creo que hay todo un cambio, y la tecnología, lo que nos ayudó el smartphone, con las aplicaciones móviles y las conexiones y todo, fue democratizar la tecnología. Para mí, la información y la tecnología elevó la vara, porque vos vas a un barrio vulnerable y te encontrás con chicos que tienen un teléfono con aplicaciones y con un montón de cosas que los permite estar conectados, con lo que quieran, no importa con qué, con la educación, con los jueguitos, con la mamá, con la tía, con el amigo, con lo que quiera, pero está mucho más conectado y más democrático de lo que estaba en el 2010, que vos tenías el privilegio de tener una portable, una máquina en tu casa, y esa gente no tenía ninguna posibilidad de tener nada. Porque no en todas las casas hay 5 máquinas cuando tienen 5 hijos. Se las comparten en el lugar más pobre y en el lugar más rico. Nadie tiene 5, son 7 en la casa y tienen 7 máquinas y 7 espacios para trabajar. Entonces creo que la tecnología nos da este baño de democratización donde todo el mundo accede a un montón de cosas que antes no accedía. Y con el COVID lo que nos pasó es que, bueno, vamos a aprender una nueva modalidad, aprendimos todos con un cachetazo a esta nueva vida, nos fuimos a casa, no sabíamos qué hacer, el encierro no es bueno, las mujeres tenemos el perro, la mamá, el papá, los chicos, el marido, la cocina, la limpieza, tenemos todo lo que nos carga siempre encima, y con esto tenemos que convivir. Estar encerrado no es bueno, ni para trabajar, ni por el COVID, el teletrabajo 7x24 en casa, tenés que ser muy ordenado, tenés que ser muy prolijo, tenés que trabajar de una manera que te guste el aislamiento, y si no, aprender esta nueva vida donde hoy estamos conectados 60 personas, y que el líder te vea tus valores, tus talentos y todo por lo que hiciste, por los objetivos, por cómo te ven en una reunión y por un montón de cosas, que es lo que le pasa a los chicos hoy. Los chicos hoy, los profesores le piden, por favor, prendan la cámara, conéctense, colaboren, compartan, hablan. Hay chicos más expresivos y hay otros que no quieren que se vea su habitación, porque esto lo estamos viendo. Entonces, hay el espacio que vos ves atrás tuyo, a veces no hay manera de bloquearlo. Y a esto estamos aprendiendo todos, a mirar el objetivo, y espero que en algún momento salgamos y volvamos a la vida social, que es lo que nos hace más cálidos, más cercanos, y que el teletrabajo sea una manera que uno elige de trabajar,
Porque si yo estoy en un lugar y me dan 2 veces por semana, lunes y viernes, para quedarme en mi casa, yo voy muy contenta. Los lunes porque tengo el caos del fin de semana y el viernes porque me empieza el fin de semana. Martes, miércoles y jueves me voy a la oficina y me libero de toda la vida familiar que tengo y voy a mi espacio de placer, que es el trabajo, que es donde comparto con el otro, donde me tomo un café, donde aprendo y hago un montón de cosas. Bueno, Y muchísimas gracias, te tengo que cerrar. creo que vamos por ahí. Y después quizás podamos hacer algún encuentro personal y hasta con un Muchas café. gracias. Gracias a vos. Y bueno, queda Carla para cerrar esta etapa. Tenemos algunas preguntas que después las chicas están consolidando. Y Carla, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Y bueno, ¿te presentás? ¿Cómo no? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, tanto a vos, Susana, como a Mujer y Gobierno. Un gusto poder reencontrarte, porque con Susana ya nos conocíamos hace muchos años, hemos compartido espacio de trabajo, pero no espacio individual y personal, pero bueno, una alegría encontrarte porque tenemos amigos en común. Y agradecer a todos los que están, uno dice del otro lado, bueno, que están ahí, que uno les gustaría poder estar viéndolos en forma presencial. Nos cuesta mucho y creo que vamos a coincidir todos, cada uno desde nuestros roles, independientemente del ámbito público o privado, que nos está costando mucho esto de la falta de cercanía o de lo presencial, porque por lo menos a los que estamos abocados a la tarea gremial, estas nuevas formas de gremialidad desde lo virtual, también es un aprendizaje, y también hay que encontrar nuevos espacios de compartir y nuevos espacios de diálogo para las discusiones. Y en ese sentido, bueno, al ser la última, tengo la ventaja, la ventaja de que hay un montón de cosas que las compañeras ya dijeron, y la desventaja de que tal vez me voy a repetir en algunas cuestiones, pero como para remarcar. Me parece que vamos a coincidir todos que lo que pasó con el aislamiento obligatorio lo que hizo fue provocar, en realidad se aceleraron ciertas cuestiones, que ya se venían marcando, ya se venían vaticinando, ya las veníamos discutiendo, tanto en la Organización Internacional del Trabajo como Foro Internacional y en nuestras propias organizaciones sindicales. Es decir, ya veníamos hablando del futuro del trabajo y del trabajo del futuro. El tema es que alguna de ustedes utilizó la palabra sopapo, en realidad fue muy abrupto. Y además también hay que sumarle otra cuestión, que no solo tiene que ver con esta nueva implementación de la modalidad del trabajo remoto o trabajo a distancia, que a mí no me gusta llamarlo home office, porque de esa manera me parece que desvirtúa lo que nosotros por lo menos queremos desde la defensa de las garantías y los derechos de los trabajadores. Nos parece que también el tener un lugar de pertenencia laboral también es muy importante. Cecilia hablaba de ese tema de lo mixto, de la parcialidad, de que no sea solamente al 100% el trabajo remoto, trabajo a distancia, pero porque tiene que también que ver con la cultura de la identificación con el lugar de trabajo. Y el llamado trabajo remoto, en realidad lo que también visualizó es que estaba muy aceptado, y tal vez muy aceitado en ámbitos, o más aceitado en ámbitos privados, que en ámbitos públicos, que por lo menos yo lo voy a hablar, y de hecho no me presenté. Yo soy Carla Titioc y vengo de la Auditoría General de la Nación, pertenezco a la comisión directiva de la Asociación de Personal de Organismos de Control. Nosotros representamos a los trabajadores de los organismos de control del Estado a nivel nacional, es decir, a todos aquellos organismos que están distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país, y tenemos una actividad muy particular dentro del Estado. Y en ese sentido también hemos tenido que asistir a un cambio de paradigma porque en realidad también nos hicimos todo un debate de si realmente cómo nos encontró esta cuarentena y cómo encontró al Estado. Es decir, el propio Estado se puso a prueba en cuanto a su madurez digital, y los organismos de control también hemos revalorizado la tarea de los organismos de control y su vínculo con los auditados. Es decir, transformación en el mundo del trabajo, revolución en el mundo del trabajo y también en las tareas del control.
Y en ese sentido, las tareas del control vinculadas con la sistematización de información con los auditados, es decir, con los organismos a los que nosotros le requerimos información y demás. Es decir, no solo basta organismos de control digitalizados, sino que tenemos que pensar en un Estado que piense en clave de transformación digital, que piense en serio en la despapelización del Estado, que piense en serio en la aplicación e implementación de las nuevas tecnologías. Y en ese contexto yo le contaba a Susana, cuando ella me invitó a participar muy gentilmente, yo le contaba que sabíamos que se estaban haciendo recientemente algunas encuestas en el ámbito público. De hecho, hay una muy reciente, que salieron los números de la Oficina Nacional de Empleo Público, vinculado a cómo le estaba impactando a nuestros compañeros y compañeras esto de trabajar desde sus hogares. Que vuelvo a insistir, y creo que también lo dijeron las compañeras, a eso debemos sumarle la coyuntura del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, nosotros estamos hoy en clave coyuntura, en clave aislamiento por una pandemia. Y si nosotros creemos que tenemos que legislar para esta coyuntura, nos estaremos volviendo a equivocar. Lo que tenemos que pensar es realmente en una reglamentación del teletrabajo, que ojalá que lo podamos discutir también en el sector público, porque todo lo que hoy se está discutiendo en el Congreso, que estábamos todos pendientes antes del inicio de esta charla, están hablando del ámbito privado, es decir, la incorporación de esta modalidad de teletrabajo a la ley de contrato de trabajo, pero no se habló del ámbito público, porque obviamente después deberemos resolverlo, y lo comentaba la compañera del otro sindicato, en nuestra discusión, en serio, en los convenios colectivos. Y cada uno en sus organizaciones deberá discutirlo también, garantizando absolutamente los derechos de los trabajadores sin retroceder un centímetro en todo lo que nosotros hemos logrado como derecho adquirido, esa protección y la defensa de los derechos de los trabajadores. Y comentaba esta encuesta, ¿por qué? Porque simultáneamente, o por lo menos nosotros desde nuestro sindicato, desde APOC, habíamos pensado a fin de año, justamente por esta coyuntura de los 100 años de la OIT del año pasado y demás, hacer una encuesta de cómo se estaban impactando la tecnología en los organismos de control y en el trabajo de nuestros compañeros y compañeras. Y tengo que decir que, obviamente, también aceleró esto de que lo íbamos a poner en abril, mayo, íbamos a lanzar la encuesta, y de hecho la lanzamos y tuvimos muy buena receptividad también porque hubo una necesidad absoluta de nuestros compañeros y compañeras de contarnos qué les estaba pasando en cada uno de sus trabajos y en cada una de sus hogares. Y les estaba pasando muchas de las cosas que mencionó Bárbara, y que mencionó Cecilia y que mencionó Victoria, es decir, esta difusos límites entre el ámbito de la privacidad y el ámbito del trabajo, esta sobrecarga de actividades, nuestras casas convertidas en oficinas, nuestras casas convertidas en aulas, los que tenemos hijos que están escolarizados, y también no desvirtuar esto de que solamente las mujeres, lo decía una participante que está escuchando, es verdad, hay que ver en clave estos proyectos de ley, en clave perspectiva de género, pero también en clave tareas del cuidado para los compañeros y compañeras que tienen a su cargo menores, adultos mayores, personas con discapacidad. Pero también hay mujeres o varones que no han decidido ser padres ni madres, y también hay una sobrecarga de trabajo sobre ellos, por el hecho de, muchas veces es la sanción por la maternidad, pero otras veces es la sanción por la no elección de ser madre o padre. Entonces me parece que hay que repensar todos estos escenarios, y me parece muy interesante lo que han surgido. Les hago un mix para no extenderme demasiado, pero de estas encuestas surgieron datos muy interesantes, y para mí algunos muy que me sorprendieron. Mucho tenía que ver, el de la encuesta de la Oficina de Empleo Público, entrevistaron a 18.000 compañeros y compañeras. Nosotros fuimos un poco más humildes por la cantidad de compañeros que tenemos trabajando en los organismos de control, pero la verdad que hubo mucha aceptación de la encuesta. Y en ese sentido, ¿qué se marcó? Que el Estado no se detuvo.
Y acá también una revalorización del Estado, en el sentido de que ha seguido con sus dificultades, con sus limitaciones, con la falta de implementación de las tecnologías en muchos de los organismos. El tema de la conectividad de la que hablaban, no es lo mismo un organismo público en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires que las que están en el interior de nuestro país. Es decir, directamente no tienen conectividad. Entonces, pasar del modo presencial al modo remoto o tarea a distancia, no es que se hizo difícil, se hizo imposible. No pudieron seguir trabajando en algunos organismos, y no porque no quisieran. Y exponiéndose a ir al trabajo igual, exponiendo su salud para eso también. Entonces me parece que eso también hay que valorizarlo, porque hubo una apuesta de los equipos propios de nuestros compañeros y compañeras del Estado para que las tareas pudieran seguir adelante. También una demanda absoluta de capacitación en herramientas informáticas. Surgió de las encuestas que hay una gran necesidad de capacitación en estas herramientas, y la mayoría de los compañeros, por lo menos de la mitad, respondió que no había recibido, en los organismos de control, que no habían recibido capacitación vinculada con reuniones virtuales, por ejemplo, porque en realidad sí se habían capacitado en otras cuestiones, pero no en reuniones Zoom, en Google Meet, o sea, no sabían cómo empezar una reunión de trabajo por esas herramientas. Por el otro lado, sí, obviamente, lo mencionó Victoria, el tema de los liderazgos. Bueno, los jefes de equipo estaban capacitados para hacer una fiscalización, un control de las tareas. No, se produjeron muchísimos abusos no solo porque no se respetan los horarios, sino también porque muchos de los jefes se sintieron indefensos ante no poder tener presencialmente a sus equipos para poder supuestamente controlarles el resultado del trabajo. Entonces, me parece que hay un montón de cuestiones a las que tenemos que estar muy, muy atentos. Me parece que yo quiero hablar sobre los organismos de control. Casi el 50% de los encuestados en los organismos de control contestó que parcialmente pudieron acceder a las plataformas de los organismos auditados. Es decir, que hubo ahí una interferencia en cuanto a la accesibilidad de la información. Vos querés auditar al organismo, pero no tenés la posibilidad, por lo menos en forma total, sí en forma parcial. Pero esto tiene que ver con lo que dije al principio, la falta de digitalización del Estado, la falta también de implicancia del Estado en esto de la despapelización y de volcarse al expediente electrónico realmente y en forma seria. Yo quiero terminar revalorizando algunos temas que se marcaron. Vuelvo a insistir, me parece que esta pandemia ha revalorizado absolutamente la tarea del Estado, ha revalorizado y reivindicado la tarea del trabajador y la trabajadora pública, que han seguido a pesar de todo, ha revalorizado y desnudado también sobre quiénes recaen las tareas del cuidado, y me parece que hay que empezar también a pensar en una legislación acorde a estas cuestiones, a visibilizar que el corazón de la desigualdad está en la desigualdad de la carga de las tareas del cuidado, y que responde absolutamente, si nosotros solucionamos esto, la corresponsabilidad, estaríamos solucionando muchísimas de las cosas. Y me parece que también tenemos que gestionar el trabajo del presente, olvidarnos, ya no hablemos más del trabajo del futuro, empecemos a gestionar el trabajo del presente, porque el trabajo del futuro se volvió presente absoluto, y si seguimos hablando de lo que va a venir, no vamos a estar buscando las soluciones de lo que estamos hoy tratando de buscar y de visibilizar, de que la protección y garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras yo hablo del Estado porque es mi lugar de pertenencia, el lugar que reivindico, el lugar que me parece que está muy denostado injustamente, y me parece que ahí tenemos que estar. Y este Estado empleador, en primera persona, que va a tener que identificar absolutamente cuáles son las tareas que se pueden seguir haciendo en forma remota, esta transición de estos trabajadores que no han recibido la capacitación
porque no se les ha requerido esa capacitación y esta reconversión. Así que se mencionaron todos los principios que deben estar incorporados en cualquier negociación que vamos a tener que empezar a dar cada uno en nuestros sectores, que tiene que ver con la voluntariedad, con la reversibilidad, con la desconexión, con el tema del derecho a la intimidad, el tema de los datos. Me parece fundamental todo esto. Pero esto lo vamos a tener que hacer juntos, en una mesa de diálogo compartido y buscando estos nuevos espacios, vuelvo a insistir, de diálogo compartido, donde las mujeres vamos a tener mucho que decir en esto. Así que cuando, yo siempre digo lo mismo, cuando empecemos a hablar en serio de que se respete la participación de las mujeres en las negociaciones colectivas, ahí vamos a estar hablando en clave equidad y en clave igualdad, porque van a estar escuchadas todas las perspectivas. Y se va a necesitar una perspectiva en clave tecnológica, en clave digital, en clave de cuidados y en clave de género para discutir el trabajo del presente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carla. Creo que bueno, has sintetizado un poco mucho de lo que pensamos todas las que estamos aquí y los que están aquí presentes. Han realmente un montón de preguntas, no sé, Nati, Silvana, que son las que han, y Gabriela, a ver si pueden ir seleccionando alguna y vamos a turnar por cada una de las expositoras o la que quiera contestar. Realmente vos hiciste, mientras ellas buscan, Carla, hiciste referencia a ese trabajo de encuesta realmente significativo, a Bárbara también uno que hizo Alejandro Esteves en el INAP sobre la percepción que digamos era más bien cualitativo, y uno pudo apreciar, yo tuve acceso a los dos trabajos, uno pudo apreciar la preocupación que tiene el sector público y la gente del sector público por muchas de las cuestiones que, como vos decís, requieren un tratamiento prolongado para que sea serio y que contemple todos estos ejes transversales de temas que se articulan. Nati, ¿querés hacer alguna pregunta? Y algunas de las muchas que salieron, gracias por la participación. Bueno, gracias a todos y a todas por participar. La verdad que ha sido muy interesante. He anotado algunas de las preguntas. Bueno, después si hay alguien que quiere saber algo más o preguntarle algo más a alguna de las chicas, por favor digan. Yo tengo acá una de Roxana de Santa Cruz, hizo 3 preguntas. Pregunta dónde está escrito que el empleador debe proveernos lo que necesitamos para trabajar, como ser la computadora, el escáner, y si hay normativa respecto a eso, o solamente hay normativa en la ciudad. También, bueno, no sé si alguien quiere contestar esa pregunta. Yo por lo menos quería comentar que a lo que yo hice alusión son las recomendaciones que ha hecho la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en el marco de todo lo que viene pasando con el teletrabajo, que no es algo que esté normado, reglado. De hecho, en el Congreso se está dando la discusión en comisión y también en la legislatura porteña hay proyectos para regularizar. Igual la legislatura solamente legisla sobre el empleo público de la ciudad, obviamente en materia de ley de contrato de trabajo lo hace el Congreso de la Nación, pero no existe, digamos, yo iba leyendo cuando yo estaba hablando que mencionaban eso, no existe esa normativa actualmente, justamente es lo que se está discutiendo. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad tiene la potestad de llevar adelante estas recomendaciones, de hecho así lo ha hecho, pero bueno, no tienen carácter de ley ni de obligación, sino más bien de recomendarlo para llevarlo adelante, pero muchos de los proyectos que se están debatiendo lo contemplan. Hay que ver el estado de avance de ellos. Roxana también en consonancia de eso también preguntaba por el tema de los gastos en nuestros domicilios, como la luz, internet, eso tampoco hay nada normado. Y Natalia, ¿puedo hacer un comentario sobre esto? Sí, por supuesto. Desde el privado, lo que pasa hace muchos años, o lo que yo conozco, cuando vos trabajas en una empresa que tiene como habitual el remoto o el virtual, te dan un pack y un kit de escritorio. Ese kit de escritorio incluye todo lo que es la máquina, las conexiones y todo, y tu acceso a internet. No, por supuesto, no incluye ni la luz, ni nada que se corresponda a eso, ¿no?
hay algunas empresas que era una de las cosas que alguien lo puso en el chat, lo da como un beneficio. Entonces vos tenés el beneficio de tomarte 2 días por semana y trabajar desde tu casa. Y esto es como un convenio de partes, donde vos decís, ok, yo me quiero quedar en mi casa porque no tengo 2 horas de viaje de ida y de vuelta, o 3 horas, prefiero quedarme en mi casa, y para mí el costo de usar mi máquina es marginal, o usar mi teléfono es marginal. En mi teléfono no con el dato, sino con internet. Yo lo que creo es que depende del trabajo, depende del rubro, depende de la modalidad, y depende de los beneficios que dan las compañías, eso pasa a ser un gasto o pasa a ser como un beneficio y a mí no me hace nada poner la máquina. Por otro lado tenés las pymes, porque una cosa es la corporación y otra cosa es la pyme. Y en la pyme siempre es un contrato de partes. Si a vos te viene bien quedarte todos los viernes en tu casa y yo te tengo que pagar la portable, y por ahí prefiero que vengas a la oficina, porque para mí no llego al costo de darle una portable a cada uno de mis empleados como en un escritorio, pero sí te puedo dar el espacio para que te quedes en tu casa un viernes y trabajes desde tu casa. Entonces, volvamos a lo que yo decía antes. Yo creo que las cosas se tienen que flexibilizar para que esto sea un ganar-ganar, desde un lado y desde el otro. Yo no digo que no exista la ley, que no haya una normativa, porque eso es lo que nos ampara a todos, pero creo que hay una parte flexible que es inmanejable. Eso es lo que yo creo. Cecilia quiere hablar. Gracias, sí. No, quería contar que nosotros sí lo tenemos reglamentado en nuestro convenio colectivo. Dentro de las obligaciones del empleador, en el artículo 33 está establecido que el empleador tiene que hacerse cargo de cubrir todos los gastos por las cuestiones que estén autorizadas por él para que se desempeñe el trabajo. O sea que en realidad sí podría englobarse, es el 33 inciso F, acá lo tengo siempre conmigo, si mal no recuerdo. Sí, el artículo 33 del convenio colectivo 214 de 2006 establece en cabeza del empleador esta obligación. O sea que sí lo tendríamos legislado para los que estamos en este espectro. Otra pregunta, Nati. Ah, perdón, Carla. No, completar porque me parece que Natalia habían hecho una pregunta vinculada con dónde estaba escrito, también hablaban del tema de los seguros, del tema de la RT y demás. Son todas cuestiones, claro, son por eso volvemos a insistir, la ley de contrato de trabajo lo que hace es de orden público y establece como un mínimo. Luego después todo lo demás que sea superador, por supuesto uno lo incluye en los convenios colectivos, y se pueden mencionar como abarcativos de más derechos y más beneficios. Lo que sucede es que cuando los efectos del trabajo remoto o trabajo a distancia, y este debate también generó la circunstancia vinculada con la discusión sobre toda la normativa vinculada con seguridad e higiene en el mundo del trabajo, porque se van a tener que revisar las cuestiones vinculadas con eso, y también la lista de enfermedades profesionales vinculadas con la exposición de los trabajadores a otras circunstancias ambientales, y que la situación donde el trabajador o trabajador desempeñe la tarea remota sea un ambiente sano, digno, y que realmente tenga todas las condiciones, todo el equipamiento y toda la conectividad como para poder llevar a cabo esas circunstancias, para que no redunde luego en un perjuicio para el trabajador o trabajadora, que se le pueda decir que no cumple porque no tiene las condiciones. Por eso va a tener que establecerse, si realmente se establecen las condiciones de teletrabajo, una persona inicia el teletrabajo, se van a tener que, los sindicatos vamos a tener que estar muy atentos a que se le respeten todas esas condiciones. Vale. Tenemos una pregunta más por el tiempo, Nati, y las otras creo que las juntamos, las recaudamos y luego hacemos como un... En realidad, bueno, todas van más o menos en la misma línea. Varias preguntaron también el tema de los sueldos a nivel, si serían los mismos los sueldos presenciales si trabajan de forma virtual. Eso también, un poco con lo que decía Victoria, es un arreglo, o bueno, después cuando esté la legislación, eso también es una cuestión para trabajar. El tema de cómo van a ser los sueldos, si el trabajo es todo remoto o es todo presencial.
¿Puedo hacer el tema de la remuneración para nosotros, los derechos del teletrabajador o teletrabajadora con el que ejerce la tarea presencial tiene que ser exactamente el mismo, no tiene que haber ninguna diferencia? De hecho, eso está establecido, eso llegué a escuchar que está en el dictamen de mayoría, que es para, vuelvo a insistir, es para la ley de contrato de trabajo eso, pero se lo menciona como que los derechos son los mismos, o sea, no hay diferencia entre los derechos ni las remuneraciones del teletrabajador y del trabajador o trabajadora esencial, porque tiene que haber una igualdad y de trato, por eso el principio es el principio de la igualdad de trato, el que ejerce la tarea de forma remota y el que no. Después, obviamente, y más en el Estado, yo creo que Cecilia y yo vamos a estar contestes en que esto es lo que se va a defender y que no podrá haber una merma en absoluto, por más que se decida que en tu convenio colectivo haya 2 días de la semana o un día de la semana que vos puedas hacer teletrabajo. Por eso tiene que ser en clave derecho del trabajador, como para poder llevar a cabo, y es una modalidad más y una herramienta para la mejor calidad del trabajo. No tiene que redundar nunca en perjuicio del trabajador o trabajadora. Sí, hay otros temas que también surgieron hoy en la discusión y me parece que están pendientes, pero quedarían para otra charla, que son todos los temas de los riesgos de trabajo, seguridad e higiene, y todas estas cuestiones con la CRT, los accidentes, por ejemplo, en los hogares, una serie de cuestiones que van a tener que ser tratadas. Por eso yo planteaba hace unos minutos que la seriedad de estos temas y la complejidad requieren realmente una discusión que me parece que tendría que ser por lo menos un poco más prolongada y con la intervención de muchos actores, como para que cada uno dé su opinión fundada sobre las temáticas que cada uno ve desde su espacio, los premios desde su lugar, etc. Bueno, Nati, no sé si hay otra pregunta más, y si no vamos a Silvana, que hizo un resumen un poco de lo que ha surgido en toda esta charla. Yo les agradezco muchísimo la presencia, la participación, a las 4 mujeres que también nos han representado, y bueno, Silvana, aquí estamos. Te escuchamos, bueno, Sil. Ahí me escuchan perfecto, ¿no? Bueno, un poco la idea era recabar algunas ideas fuerzas, como solo un punteo de lo que estuvimos trabajando. Me gustó, retomo algunas cuestiones que escuché de Carla, sobre todo gestión del trabajo del presente. Hay una transformación, una revolución en este mundo del trabajo. Está clara la dificultad de la adecuación ante la urgencia, y esta situación en donde la pandemia puso en evidencia, problematizando y puesto en agenda pública de forma acelerada un montón de issues en la agenda estatal que hasta ese momento no estaba. Alguna definición aún sobre la terminología que no es menor, no hay un consenso todavía de cómo se llama lo que estamos observando y sobre lo que estamos trabajando. Algunos puntos focales: el eje está en las personas humanas y la revalorización de las personas, tanto los empleados privados como los empleados y empleadas públicas, democratización de la tecnología y la inclusión digital, repensar desde las distintas realidades. Hablamos bastante de nuestro rico país federal y estas de las distintas latitudes y de las distintas organismos y distintos lugares geográficos, que tenga modalidad reversible, que haya una mirada sobre el uso del tiempo, ¿no? Esta observación que hacía Cecilia y que también Carla planteaba, de la mayor dedicación al tiempo de trabajo, el respeto al tiempo de descanso, de hecho de desconexión y jornada, pensar una nueva puesta a disposición, teletrabajo, vida familiar y vida personal, como repensar el balance, las tareas de cuidado. Durante muchísimos años venimos trabajando en la corresponsabilidad de las tareas de cuidado. La pandemia puso en evidencia que el trabajo doméstico no remunerado soporta todo el trabajo remunerado. Está visible, está mucho más visible, bueno, cómo hacer para trabajar y para aportar a esta nueva forma de trabajar, valga la redundancia, tomando en cuenta estas experiencias aprendidas y no perdiendo esta agenda de género. Cultura organizacional y trabajo en domicilio, que me pareció súper interesante, diseñar una reglamentación tanto para el sector privado como para el sector público, repensar los procesos organizacionales, el cambio en los liderazgos,
quién lidera los equipos y con esta mirada de mirar al otro y que sea más empático. La necesidad de capacitaciones facilitada por la empresa y la organización empleadora, y sobre todo en el resguardo de la información y datos personales. Una cuestión acá interesante también, como una observación sobre que el teletrabajo o el trabajo a domicilio era como más aceptado en las empresas privadas y no tanto en las organizaciones públicas, y ahí también la necesidad de rever procesos, que los recursos previstos por la empresa sean por la empresa o por la organización empleadora, qué hacer con los gastos derivados de la realización de las tareas, la importancia de la instancia paritaria, en la instancia paritaria en igualdad de condiciones sobre la temática, implementación de la tecnología al servicio de la trabajadora y del trabajador y de la sociedad, la importancia de la participación de las mujeres en la dirección de los gremios, la responsabilidad en el uso de los datos, contar con flexibilidad en los horarios de trabajo, y una reflexión final que me pareció súper interesante para traer, el tema del que el Estado no se detuvo, amén de cuestiones derivadas de la accesibilidad y el diálogo entre los organismos desde la tecnología, porque también rescatamos del chat de las preguntas algunas cuestiones sobre la temática. Bueno, muchas gracias, un aplauso para todas y todos, y nos vemos pronto, ¿eh? Nosotros con Mujer y Gobierno siempre estamos armando con ideas nuevas, así que pronto las vamos a convocar, y muchas gracias por participar, ¿eh? Ha sido muy interesante, y especial agradecimiento a las 4 mujeres que también han estado aquí representando a sus sectores. Muchas gracias. Sí, muchísimas